Esta mañana el doctor Gerardo López Pérez, él es médico cirujano especialista en infectología pediátrica. Doctor, le agradezco mucho que nos dé esta entrevista para Código Salud para hablarnos de esta enfermedad. ¿Es una enfermedad o es un síndrome de Kawasaki? Bueno, es un síndrome porque Sí. realmente tiene varias etiologías, o sea, tiene varias causas y las principales son las infecciosas. Entonces puede tener ese principio de manera fundamental y se caracteriza, como lo mencionaron en la cápsula, principalmente por afectación a niños menores de 5 años, aunque también puede en algunas ocasiones afectar a niños mayores e incluso a personas adultas. Ah, Su también principal... adultos. Sí, perdón. También le puede afectar a adultos. Algunas ocasiones, es poco frecuente, pero puede ocurrir. Lo más frecuente son los menores de 5 años. Bien. ¿Cómo se diagnostica este síndrome de Kawasaki, doctor? Bueno, esto es un diagnóstico principalmente hecho de manera clínica, es decir, el médico tiene la capacidad suficiente para poderlo diagnosticar sin ningún recurso de laboratorio, el cuadro del síndrome de Kawasaki. ¿Esto qué significa? Que el paciente presenta principalmente fiebre, una fiebre de larga evolución. Esto es aproximadamente 5 días de fiebre de más de 38, 39 grados incluso. Se asocia a presencia de conjuntivitis, los ojos se encuentran rojos, los labios se encuentran secos, se encuentran partidos y se llega a observar la lengua a veces un poco roja. Y en ocasiones los pacientes llegan a tener ganglios en el cuello. Entonces, esto sumado a otras alteraciones como son, por ejemplo, la presencia de palmas de las manos y los dorsos de las manos y de los pies hinchados, nos suma los datos que nos hacen muy frecuentemente pensar en este tipo de padecimiento. Se ha observado en México, sobre todo, como nosotros tenemos el hábito de tener la vacunación contra la tuberculosis, que se llama vacuna de BCG, se encuentra también en la zona donde se inyecta o donde se aplica esta vacuna, que es en el brazo, se puede observar hinchado también ese lugar. Entonces, la suma de todos estos datos clínicos permiten al doctor hacer el diagnóstico. Bien. El problema más serio de esto no es hacer el diagnóstico incluso puede llegar a pasar desapercibido. Se suma en ocasiones la presencia de un exantema o un rash, que los papás le dicen sarpullido. Este sarpullido a veces confunde con 20,000 enfermedades infecciosas en los niños. Pero como menciono, el problema más importante... ¿En dónde sale el sarpullido, doctor? Principalmente en el tronco, en lo que sería el pechito, el abdomen. Ocasionalmente puede llegar a ocurrir en la carita, pero es principalmente en el tronco. Y Claro. También se llegan a observar algunas veces enrojecimiento en las palmas de las manos. Bien. Vuelva a lo que nos estaba diciendo, perdón que lo interrumpí. Sí. ¿Qué es lo más importante? De lo más importante de esto no es tanto la enfermedad, porque la enfermedad puede pararse sin ningún problema. El problema es la complicación que da a nivel de las arterias pequeñitas. Y las arterias más pequeñitas que tenemos, o una de las más pequeñitas, son las coronarias. Entonces se llega a presentar, hagan de cuenta, un debilitamiento de la pared de las arterias que las hacen formar como bolsas. Esto se llama aneurisma. Y esto a largo plazo, incluso en la edad de adulto, puede llevarle a problemas muy serios, incluso a situaciones donde las personas que dicen se infartó en edades tempranas, es precisamente porque tuvieron a lo mejor una enfermedad de Kawasaki, un síndrome de Kawasaki, que les llevó a tener este tipo de complicación. Por eso es la importancia de diagnosticarlo adecuadamente y dar el tratamiento correcto. Eso, hablando del tratamiento, ¿cuánto dura el tratamiento de esta enfermedad y en qué consiste, doctor? Bueno, la fase inicial es un tratamiento que necesitamos nosotros implementar de manera inmediata. Esto se utiliza una sustancia que se llama gamaglobulina. La gamaglobulina es un extracto de nuestro propio cuerpo, de la sangre, que lleva defensas. Es un conjunto de elementos que trae defensas. Estas defensas hacen que nuestro organismo equilibre su respuesta y por lo tanto no se inflamen tanto esas arterias y por lo tanto
para en seco la formación de esos aneurismas. Pero se tiene que implementar el tratamiento en un lapso no mayor de 5 días. Algunas veces dicen que hasta 10 días, pero lo ideal es que no debemos de pasar 5 días de haber empezado o llegado con el médico para poder dar ese tratamiento correctamente. Se suman otro tipo de tratamientos como son el ácido acetil salicílico, algunas veces se ponen esteroides, etcétera, para ayudar a desinflamar todo ese proceso. Bien, ¿sabemos cómo se transmite la enfermedad de Kawasaki? Hoy por hoy no se tiene precisa la causa. Se transmite de una infección que el paciente llega a tener. Se ha visto que pueden llegar a tener antecedentes de una infección respiratoria o intestinal 15 días antes. Entonces, es muy difícil decir quién lo contagió. No es que sea una enfermedad como tal contagiosa. El Kawasaki no es un padecimiento que se contagie o se pase de un niño a otro. Lo que se contagia es la infección que llega a tener ese niño, que puede precipitar este tipo de problema. Bien, muy bien. Doctor, pues le agradecemos mucho toda esta información que nos ha proporcionado, interesante, porque pocas personas conocíamos este síndrome de Kawasaki. Sí, es muy importante. Incluso ahorita que está la epidemia en su punto máximo, no afecta a los niños, pero se ha reportado por ahí algunos reportes donde este virus, del coronavirus, está probablemente induciendo también en algunos pacientes pequeñitos la presencia de este tipo de problema. Entonces, como ven, un virus precipita este cuadro y Claro. lo desencadena para poder manifestar lo que conocemos. Hay que pues, mantenernos en observación, ¿no? Observar mucho, sobre todo si nuestros pequeños presentan cualquiera de estos síntomas que usted acaba de mencionar. Y acudir al médico De oportunamente. inmediato, claro. Le Claro. agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias, doctor.